cogiste tu camino, baby. Seguimos en Primer Directo. A ver, la situación económica está pasando un momento más que delicado, no hay que decirlo, y esto no tiene ningún sesgo, digamos, ideológico, porque a las claras está en los datos económicos que el propio gobierno refleja, por ejemplo, a través del INDEC y otras variables que refleja desde el Ministerio de Economía. Por estos temas estamos hablando con Marcelo Ramal, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, economista, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Digo bien, Marcelo? Sí, lo único que te corrijo que ya cumplí mi mandato mandato cumplido. en la legislatura. Mandato cumplido, Y perdón. explica también, porque el oyente habría dicho, ¿cómo hace tantas cosas? Claro. No, es imposible. Cuando fui legislador, Sí. estaba de licencia en casi todos mis cargos docentes. Y ahora volviste a la docencia. Ahora volví a la docencia, soy profesor en la Universidad de Quilmes y también en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Se me ocurre pensar, a ver, vamos a empezar con el área docente. Hoy por hoy, los muchachos y muchachas que están estudiando economía, tratar de entender el paradigma de la Argentina como caso económico. ¿Cómo se explica? Y lo peor, cuando te preguntan cómo se resuelve. Bueno, gran pregunta, ¿no? Creo que la Argentina, digamos, arrastra desde hace décadas cuestiones que indudablemente no fueron resueltas bajo ningún punto de vista por el gobierno que tenemos ahora hace 3 años, es decir, un enorme nivel de endeudamiento, un desequilibrio económico entre la industria y el campo, una condición social que hoy nos deja con 13 millones de pobres. Bueno, todo esto indudablemente tiene que ver con, digamos, una clase social, una estructura económica y política que no le dio a la Argentina una verdadera autonomía económica, ni le dio a la mayoría de los que viven de su trabajo en la Argentina la posibilidad de un desenvolvimiento social, humano, digamos, de tipo general. Entonces, hoy estamos en uno de esos puntos de inflexión. Porque vos fíjate lo siguiente, el macrismo abrió la apuesta esta de que la apertura a los mercados del mundo, el ingreso de financiamiento externo, Sí. un Financiamiento financiero más que productivo, ¿no? Sí, financiamiento, pero claro, el problema es el siguiente. Este ingreso de capitales financieros puede ser que en una primera etapa, digamos, estaba simplemente la apuesta de que se normalizara el mercado de capitales. Claro. Pero esta gente debía tener la expectativa que en un momento eso se transformara en financiamiento productivo. Esa fue tal vez la mirada inicial del gobierno. La mirada inicial, que debía estar acompañada de la expectativa, por un lado, de que el mercado internacional aceptara, digamos, la apertura argentina. Esta apertura argentina, y por otro lado, una suerte de reorganización social en la Argentina, negativa para los trabajadores, iba a ser un factor atractivo para ese capital internacional. O sea, la reforma forma de tentar a los mercados no era consolidando un mercado interno, sino avanzando con una reforma laboral, una reforma jubilatoria, este tipo de cuestiones. Eso en el mundo, saliendo de nuestro sesgo, de nuestra mirada económica, la tuya y la mía, ¿da resultado o hoy el mundo está mirando la economía desde otro lugar? Claro. Ha fracasado, es decir, hace ya varias décadas que esta idea de que hay un relanzamiento económico en base a precarización laboral, ajustes, recorte de gastos sociales. Sí. Bueno, todo esto ha aumentado en el mundo el nivel de inseguridad en el trabajo de muchísimas personas, pero no dio lugar a un relanzamiento económico. Vos tenés hoy la Unión Europea, países que han sufrido una regresión social inmensa, como el caso de Grecia, después de años y años de ajustes, y sin embargo esto no dio lugar a una reconstrucción económica. Hay economistas que en el caso Grecia, cuando yo opino lo mismo, digo, Grecia ha pasado por años terribles, trágicos, Sí. hasta con un presidente que había prometido una cosa y luego de asumir, estamos hablando de Grecia igual, digo, por si alguien se confundió y piensa que es Argentina, en Grecia prometieron una cosa, asumió y dio vuelta a la taba. Y la mayoría dice, bueno, pero hoy tiene crédito internacional del 3% de interés anual. Y yo me pregunto, claro, nunca se evalúa las 260.000 personas que huyeron de Grecia en 3 años por una crisis que los dejaba en la calle, ¿no? Eso nunca se evalúa.
Exactamente, sí. Grecia ha sido virtualmente desmantelada como estructura económica, como, digamos, condición social. Entonces, ahora el hecho de que tenga, digamos, acceso al crédito, bueno, es un acceso al crédito sobre un país verdaderamente devastado. Claro. Acá en la Argentina se pensó en un ensayo similar que fracasó por dos grandes cuestiones. ¿Ya fracasó? Primero te pregunto. Sí, ¿Ya fracasó? claro, esto que está ocurriendo hoy, después podemos ir a la coyuntura, pero imagínate lo siguiente. Ahora en Semana Santa, las acciones de los bancos y empresas energéticas de la Argentina en Nueva York tuvieron una caída muy importante. Claro. En un contexto donde no es que cayó la bolsa neoyorquina, cayeron las acciones de Argentina. Claro. Entonces, esto refleja una desconfianza de fondo en el proceso económico y político argentino. Por eso hay un fracaso. ¿Esto va a empujar el dólar o nada tiene que ver las acciones de las empresas? Sí, puede, en definitiva, disparar, efectivamente puede disparar una corrida. Digamos, la crisis económica no está dictada solamente por la corrida. Okay. No está dictada solamente por la corrida, porque la otra variante, la variante de estirar, ¿no es cierto?, la cotización del dólar con altísimas tasas de interés, va a implicar el escenario griego en la Argentina. Un dato que solamente industrial. porque recién estamos hablando y acabo de ver, cotización del dólar 43,70 abre, cuando la semana pasada, el miércoles, que fue el último día de acciones, la moneda estaba por debajo de los 43. Correcto. Bueno, esto seguro que tiene que ver con estos resultados decepcionantes de las acciones de los bancos y de las empresas energéticas en Nueva York en los últimos días de la semana pasada. Pero como estábamos hablando de este tema del macrismo, yo te traje a la actualidad, pero estábamos reflexionando sobre el fracaso del macrismo. Acá hay dos grandes cuestiones, Luis. Una tiene que ver con que se apostó a un mercado internacional que sin embargo ingresó en una nueva fase de una crisis muy profunda. La expectativa que el mundo iba a absorber un boom agropecuario, petrolero y de otros recursos de Argentina no se verificó. El mundo está en una guerra comercial que en cualquier momento se puede transformar en política y con otras alternativas. Fue un error entonces hasta ese punto de diagnóstico del actual gobierno. Sí, yo creo, hay un error de diagnóstico, pero luego también uno construye los diagnósticos de acuerdo al interés social que defiende. Claro. Entonces un gobierno de banqueros, empresarios, contratistas buscó el diagnóstico que le convenía. Y vino esta apuesta a un mercado internacional que, sin embargo, estaba en una profunda crisis. Claro. Macri peregrinó por el mundo buscando acuerdos comerciales cuando el mundo fue experimentando, ¿no es cierto?, una fuerte cerrazón. Vimos eso en la Unión Europea cuando Macron, más allá de la cordialidad de la recepción, no avaló su ingreso, digamos, a las negociaciones bilaterales con la Unión Europea. El acuerdo Mercosur-Unión Europea entró en crisis por esta situación de empantanamiento económico internacional. Luego, digamos, la marcha de esta impas económica tan aguda, uno lo puede ver en lo siguiente. Tenemos la apuesta proteccionista de Trump, la idea de cerrarse y todo lo demás, y ahora estamos asistiendo también a cómo esa apuesta proteccionista cruje, porque Trump invirtió recursos fiscales inmensos en relanzar a la industria norteamericana. Rompiendo acuerdos de 25 años con China, lo cual también tiene un costo, como cuando nosotros volvimos a tomar YPF. Ahora, imagínate, después de todo eso, después de haber invertido recursos fiscales, exenciones de impuestos, cualquier cantidad de cosas, la General Motors cierra una cantidad de plantas en Estados Unidos. Lo mismo Caterpillar. Claro. Es decir, que tampoco funcionó esa apuesta. Pero cuando hay que pagar la cuenta de la administración Trump, que es que hay un déficit fiscal inmenso, claro. Entonces dicen, muchachos, necesitamos plata. ¿Y dónde la sacamos? Y subir la tasa de interés. Y ahí afecta a todos los mercados emergentes. Correcto. Entonces tenés el primer crujido
¿no es cierto?, de la administración macrista. Estados Unidos aspira a dólares del mundo, Totalmente. los dólares se borran de la Claro. Argentina porque pese a las tasas altísimas ya es muy riesgoso, Claro. y Estados Unidos es más seguro. Correcto. Y entonces ahí viene el otro gran factor de choque que explica por qué el macrismo, digamos, está en esta situación de fracaso que vemos ahora. Cuando empiezan estos cimbronazos internacionales, Macri, ¿qué le dice a los inversores? No se hagan problema. Nosotros vamos a compensar esta situación financiera y demás, generando un gran retroceso en las condiciones de vida y de la contratación laboral en la Argentina. Okay. Y entonces gana las elecciones de 2017, Sí. dice ahora voy por la reforma jubilatoria, y se encuentra con una enorme resistencia, se encuentra con una reacción popular muy fuerte. Sí, que fue acallada Que y fue aquella reprimida, vez más en allá de diciembre los del- violentos que quisieron Lógico. romper la plaza, que deberían estar retirados de toda acción democrática. Claro, pero, ¿no? digamos, más allá de eso, indudablemente que había una presencia sindical, Sí. digamos, muy numerosa, y entonces se mostraron los límites que la clase trabajadora argentina le imponía a lo que hubiera sido una reorganización reaccionaria. Entonces ahí empieza esta suerte de declinación, de caída libre del macrismo. O sea, Macri pudo avanzar, pero no tanto como él hubiese querido, por eso ahora dice, si gano, haría lo mismo, pero más rápido. Claro, pero probablemente ya sea tarde. Okay. Probablemente ya sea tarde. Entonces, la Argentina se inscribe acá en una transición política que es muy interesante analizar por lo siguiente. ¿Qué pasó en América Latina en la última década? Bueno, tuvimos experiencias que podríamos llamar nacionalistas, algunos, digamos, nacionales y populares, chavistas, Lula, etcétera, que experimentaron digamos, un retroceso, una suerte de final Sí. bastante tortuoso. El kirchnerismo, Dilma Rousseff en Brasil, ahora Chávez y ahora Maduro en Venezuela, lo de Correa, Sí. que nombra una especie de Scioli de sucesor, que es Lenín Moreno. Sí. Digamos, él gana, no como Scioli, él gana la elección Claro. y se vuelve un Macri, rompe con Correa, Claro. pero en general, bueno, en la experiencia de Kuczynski en Perú, tenemos un giro de derecha. Bien, o sea Bueno, que es un finalmente giro interna- dictado, alguien dicta ese giro. Sí, y en después parte hay también mandatarios que porque, adhieren. digamos, la experiencia anterior de los nacionalismos continentales, que no llevaron adelante una verdadera transformación social, Sí. genera una serie de crisis sociales que le abre paso a la derecha, ¿no es Ok. cierto? Ahora, esta derecha, y acá se inscribe el macrismo también. Ok. Esto que está pasando con el macrismo en la Argentina, lo que muestra es que ese giro derechista Sí. está encontrando límites muy claros. Ese giro derechista está encontrando límites muy claros, es decir, las mismas razones que llevaron a los nacionalismos a una declinación, ¿no es cierto?, en los años anteriores, que es el progreso de la crisis mundial y el rechazo de la población a tener que afrontar ajustes, Sí. porque Dilma Rousseff en los últimos años terminó ajustando, por ejemplo. Claro. Bueno, esas mismas razones han llevado ahora las experiencias derechistas a una impas muy profunda, y es el caso del macrismo. Ahora metámonos directamente, ya que me das el pie, en el panorama electoral. Tenemos un panorama electoral según 8 consultoras. No hay que creer en las encuestas, pero son una foto recortada del hoy, según la mirada de especialistas que han estudiado y trabajan Sí. para eso, y bancos que los consultan para saber cómo van a actuar a Correcto. futuro. Me baso solamente en eso. Que hablan de, por lo pronto, lo publicó el diario Perfil, una supremacía de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de todo lo que se diga, se proclame y las denuncias que hayan llegado en su contra, por arriba de Mauricio Macri en algún porcentaje en empate técnico, en algunos hablan de un 9% arriba, y por otro lado también hablan de un crecimiento de la izquierda, que Sí. podría llegar a un 7 u 8%, repitiendo una experiencia como creo que fue la de Neuquén, donde tuvieron una gran elección.
Sí, un poquito menos. Un poquito menos, pero revalidamos, por ejemplo, las bancas que habíamos conquistado. Bien. Digo, el panorama de la izquierda es finalmente unida, en esta elección más que nunca, adhiriéndose o sumándose a una coalición que represente parte de sus intereses o, como siempre, dividida, cada una con su mirada particular de la política y de la gestión política en nuestro país. Bueno, veamos. Son 1000 preguntas en una. ¿Dónde estamos unidos? ¿Hasta qué punto? ¿No es Ok. cierto? ¿Y cómo nos ubicamos en el escenario general? La izquierda ha desarrollado una experiencia frentista importante, que es el Frente de Izquierda, Ok. en el cual participa El FIT, claro. el FIT, mi partido, el Partido Obrero, ¿no es cierto? Y otros partidos. Bueno, el Frente de Izquierda, digamos, ha avanzado ya en forma bastante importante en un acuerdo de carácter nacional. Sí. Tuvimos congresos partidarios de los dos principales partidos del Frente de Izquierda y, digamos, es ya, digamos, muy avanzado, digamos, el acuerdo de la convicción de que iríamos en una fórmula común que podría integrar a nuestra compañera del Partido Obrero, Romina del Pla, Sí. como candidata a presidenta, y a Nicolás del Caño del PTS como vice, o viceversa. Nicolás del Caño presidente y Romina del Pla vice. Luego estamos discutiendo, ¿no es cierto?, alternativas en diferentes distritos. Y también estamos discutiendo un programa, Bien. ¿no es cierto?, para la Sí, actualidad, acompañar. ¿no es cierto?, que representa esta realidad. Ya hemos acordado en varias provincias, bueno, y el Frente de Izquierda va a concurrir con la fisonomía que ya se le conoció, ¿no es cierto?, en elecciones interiores como una fuerza autónoma de los grandes bloques que o gobiernan o gobernaron el país. El Frente de Izquierda... ¿Quién quedaría por fuera del frente? Bueno, ocurre lo Dentro de la izquierda argentina, No, ahora vamos a tener conversaciones Ok. con otros grupos. El MST, Zamora, el MAS, es decir, vamos a explorar la posibilidad De un acuerdo. de un acá a acuerdo. junio. Claro, vamos a explorar, pero ya, digamos, a partir del Frente de Izquierda, digamos que ya existe como realidad, no solo por hoy, sino porque, digamos, de hace ya años que estamos actuando en común. Ahora, dentro... Luego, sí. digamos, perdona que Sí. termino, digamos, ese es el campo que estamos discutiendo. Luego, lo que está completamente claro, que vamos a concurrir como una fuerza autónoma del kirchnerismo y de otros bloques que de un modo general, y después podemos hablar del tema, son partidarios de sostener el régimen político y social existente. Bien. Es decir, en este punto, esto es lo que ha caracterizado el Frente de Izquierda. Ahora. Su independencia frente a esos bloques que defienden de un modo general el orden capitalista. Bien, en este sentido, a ver, hoy por hoy desde Unidad Ciudadana lo que dicen es vamos a conquistar muchos votos de izquierda porque las ideas basales de este movimiento, vamos a ver si luego se hacen una coalición con el peronismo federal, pero son de centro izquierda, son la reivindicación de los derechos de los trabajadores, paritarias que estén igualando o superen la inflación, tender al pleno empleo, que ya no es una realidad en nuestro país. Entonces hay muchas de nuestras propuestas que, sin ser automáticamente la misma propuesta de la izquierda, pueden conquistar parte del voto de izquierda en función de un balotaje. ¿Sentís que puede llegar a ser así? Bueno, ese tipo de cosas son especulaciones, pero a ver, bueno, ahí entramos en un debate y en una lucha política. Claro. Porque ocurre lo siguiente, ¿cuál es el gran problema nacional hoy? La Argentina está virtualmente en una suerte de pilotaje o regenteo económico del Fondo Monetario Internacional. Sí. Es decir, la señora Lagarde es la verdadera ministra de Economía del país. Y Argentina está en una situación de endeudamiento que ya supera a la totalidad del Producto Bruto Interno, con el agravante de que una parte de esa deuda, casi 60.000 millones de dólares, que es la deuda del fondo, Sí. tiene un horizonte de corto plazo y no tiene condiciones de quita alguna. Ok. Entonces, esta grave situación marca fuego a los bloques políticos que se van a presentar
a las elecciones de este año. Okay. Si vos tomás, por ejemplo, a la Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, sus voceros, Kicillof, ellos se han preocupado y en estas horas se están preocupando fuertemente para presentarse como una fuerza que respecto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional van a ser religiosamente respetados. Y en todo caso van a discutir lo que también el exministro Labaña, en caso de... Sí, se habla de un nuevo acuerdo. O sea, hasta un nuevo acuerdo, Macri. claro, que sería, digamos, lo que se llama dejar el acuerdo stand-by sí. por un acuerdo llamado de facilidades extendidas. Más plazo. Más plazo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la propuesta de ustedes sobre este punto? No, el problema es el siguiente, la deuda debe ser integralmente replanteada, porque la Argentina no tiene salida económica, política y social en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en un sentido más general con la hipoteca de la deuda. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser realmente investigado, porque la Argentina tomó casi 60.000 millones de dólares de deuda con el objetivo de financiar una fuga de capitales. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, claro, en las vísperas del 2001. Entonces, toda esta cuestión, cuando uno piensa también, por ejemplo, que, digamos, esos dólares, los dólares que ya salieron de la Argentina, se los llevaron los fondos de inversión que estaban desde el año 2016, ¿no es cierto?, hasta el momento que estalló la corrida cambiaria. Y los dólares que tenemos hoy en el Banco Central, como deuda, son los que actúan como garantía, claro, de la nueva bicicleta financiera que se está construyendo con un dólar de 43 y tasas de interés del 60%. Justo tengo el dato para sumar a lo que estás diciendo. Reservas y compromisos de pago. Por la intervención cambiaria y el pago de deuda se usarán 35.000 millones, esto está publicado hoy, ¿sí? Claro. De las reservas. ¿Cuántos son las reservas totales? 76.659 millones. Por lo tanto, parece como el día de la marmota, siempre ocurre lo mismo. Cuando los gobiernos van dejando su mandato, o por lo pronto tienen expectativas de renovarlo, esperemos a ver qué pasa en octubre, pero no saben qué va a ocurrir, van vaciando ese Banco Claro. Central para obligar al futuro gobierno nuevamente a depender de centros crediticios del exterior. Que, volviendo al punto que decías vos, Marcelo, romper lanzas con el FMI, si bien Lagarde ve el caso argentino como su continuidad en el FMI, es un tanto imposible. Yo no quiero romper, digamos, el ideario tuyo, pero hasta ahora, por lo menos en el mundo, fue bastante difícil que un país pudiera autosustentarse rompiendo con los entes crediticios, primero con el fondo, dependiendo solamente de lo propio. Se genera un aislamiento promovido por Estados Unidos sistemáticamente. Ha ocurrido otros casos, ¿no? Mira, Luis, ocurre lo siguiente. Hay una comprensión Sí. general de que la deuda argentina es impagable. Sí. De que la deuda es impagable, es decir, con este compromiso que supera el 100% del Producto Bruto, con una balanza comercial que no tiene condiciones, ¿no es cierto?, para llevar adelante ese repago. Entonces, es notable porque se le achaca a la izquierda esta idea del no pago de la deuda o del incumplimiento de contratos. Del romper lanzas, digamos. Cuando todo esto va a un rompimiento de lanzas. Es decir, O sea, acaba de que- haber una ruptura de contratos. El problema de la ruptura de contratos es si se va a operar sobre la base de condenar al pueblo argentino una regresión histórica inmensa, a una suerte de default interno, sobre todo una cantidad de conquistas sociales, jubilatorias, etcétera, o si la ruptura de contratos se va a efectuar sobre la base de aquellos que usufructuaron fuertemente toda esta hipoteca nacional. Porque, fíjate... ¿Quién paga los platos rotos de la ¿Quién mala paga economía? los platos rotos? Exactamente. Vos fíjate lo siguiente. Esta suerte de... ¿Cómo se llama? De acuerdo de facilidades extendidas, es decir, que se prolongan el tiempo, se alargan los plazos, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional. Esto va a tener un costo. No es que el Fondo Monetario se sienta y dice, bueno, vemos esto. No, dice, no, para un poquito. Yo te doy esta posibilidad de alargar los plazos A cambio de a un mayor cambio interés. de, primera cuestión, una reforma jubilatoria
profundísima. Para asegurarme en el futuro que verdaderamente Que con vas a eso me pagar. vas a pagar, con eso me vas a Claro. pagar. Entonces, reforma jubilatoria profundísima significa lo siguiente. Suponete, yo soy docente universitario. Sí, Hay una conquista, digamos, que asocia nuestra jubilación sí, al 82% del último salario percibido, sí. con una movilidad, etcétera. Entonces, esa conquista se obtuvo en determinado momento y yo trabajo con el horizonte de que voy a percibir esa jubilación. Claro. Otros, por ejemplo, están esperando los 65 años para poder jubilarse. Entonces, fíjate lo que va a pasar. Va a decir, bueno, la jubilación, digamos, la edad para jubilarse se sube compulsivamente a los 70 años. Claro. Los regímenes especiales, imagínate, le llaman especiales al derecho de alguien a jubilarse con el 82%. Los regímenes Lo que especiales... debería ser una norma. que debería ser una norma, pero que no son especiales, son para determinados sectores de la sociedad, o por ejemplo los que se jubilan antes por insalubridad. El Banco Provincia, por ejemplo, tiene bueno, un régimen especial. El Banco Provincia, pero en general luego el aumento de la edad jubilatoria del hombre y de la mujer, Sí. ¿no es cierto? 70 y 60 años. Yo te pregunto, ¿puede haber una ruptura de contrato más abusiva y más indigna que esa? Es decir, condenar a toda la población que trabajó A que siga trabajando a más que, para siga, pagar. claro, siga trabajando. Cuando empezó a trabajar y cuando siguió trabajando, su vida estaba planteada en un determinado horizonte. Le dice, no, mira... Y cuando también hay una falacia que es pedir que el otro trabaje cada vez más, cuando a la vez el mismo Estado, desde sus políticas públicas económicas, no promueve la creación de nuevo empleo para que esas personas que está obligando a que trabajen puedan trabajar. Por Es supuesto. una trampa de doble salida. Por supuesto. Entonces, después, una Sí. reflexión sobre este problema de la edad jubilatoria. Porque se dice lo siguiente, bueno, la pirámide poblacional Sí. lleva a que hoy una persona de 70 años fenómena, Sí, pueda para trabajar, si tiene salud. acceso a la salud. Si tiene acceso a la salud, muy atinada tu observación. Ahora, pasa lo siguiente, los mismos... Entonces dicen, no, digamos, la sociedad no puede sostener a tantos jubilados. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no los puede sostener? Vos fíjate, las mismas razones que llevan a que lleguemos a los 70 años más o menos bien, digamos, esas mismas razones, que es el aumento de la productividad del trabajo, Claro. de la ciencia y la tecnología aplicada a la producción, hacen que tu rendimiento como trabajador sea mucho más lucrativo de lo que era antes. Entonces, ¿por qué con un adecuado sistema de aportes previsionales que dé cuenta de ese mayor rendimiento no podemos abastecer las jubilaciones y por lo tanto dedicarle los 70 años Sí. al ocio productivo? Claro. Es decir, suponete que yo a los 70 años, en vez de ir a la facultad a dar clase, le dejo ese lugar a un pibe más joven que empieza a dar clase, ¿no es cierto? Claro. Y me voy a tomar un café a un bar Claro. y a leer un libro de economía. Bueno, hay países muy comunistas como Francia que achican, muy comunistas, porque Francia es re comunista, que achican la jornada laboral para poder Lo habilitar. mismo, lo de la jornada laboral es lo mismo. Es decir, si la hora de trabajo es más productiva, Sí, ¿por qué no podemos achicar la jornada laboral? Pero eso requiere una transformación social de fondo. vamos a hacer un punto y seguido porque tenemos muchas más Lógico. cosas para hablar con Marcelo. Tengo un programa colapsado de notas, pero te agradecemos que hayas venido. Me quedo con una frase tuya que es: uno construye los diagnósticos en base al modelo social que sostiene. Me pregunto, hoy por hoy a la vista de la realidad, ¿cuál habrá sido el modelo social que pensó Mauricio Macri? Más allá de las contingencias externas que realmente pueden haber fallado, puede haber errado, y cuál fue el plan que tenía en mente, y ese plan que algunos países, como por ejemplo España, que creo tampoco es comunista, más allá de que ahora que esté Sí. el señor Sánchez, ¿no? Jorge Sánchez Sí, es sí. el presidente Pedro. español, Pedro Sánchez, perdón, está volviendo atrás con medidas de Rajoy que tenían que ver con que la gente trabajaba de a 3 meses y tenía que salir corriendo a buscar Viste, otro laburo, claro. y vivía en la incertidumbre. Pero todo eso ha fracasado, no tiene salida. No, lo único, Sí. si me das Sí. un minuto, ya que hablamos, digamos, los diagnósticos y los planteos de acuerdo al interés social que cada uno defiende,
En el caso de la izquierda, realmente pensamos que, bueno, este régimen ha fracasado, el macrismo no tiene condiciones para seguir sosteniendo lo que sostiene. La crisis es muy profunda e interpela completamente a este gobierno. Y nuestro planteo para una reorganización social de fondo es la convocatoria a una asamblea constituyente en la Argentina. Es decir, que más allá de lo que hoy se está discutiendo con elecciones donde los partidos que se presentan mayoritariamente, digamos, no quieren alterar este régimen social, postulamos una asamblea constituyente con representantes electos de todo el país que discutan una agenda vinculada con las cuestiones sociales y económicas de fondo de la Argentina. Esta impugnación de la deuda externa, la condición salarial, laboral, cómo manejamos nuestros recursos energéticos, y que esa asamblea constituyente refundacional de la Argentina tenga también carácter ejecutivo, es decir, que cuente con poderes para poder avanzar. Que no quede en letra de intención. Que no quede en letra, sino que... Entonces, este es un planteo político nuestro, sobre el cual queremos abrir un debate y discutir, porque nos parece muy importante en un momento donde la Argentina vuelve a colocarse en un punto de inflexión. Seguro. Es decir, y discute todo. Todo el mundo, es decir, no es que la izquierda discute. No, todos los partidos, pensar el rumbo para todas donde las va a ir el clases país. sociales están discutiendo esta cuestión. Y detrás del pensamiento, la acción política que determine Totalmente. la misma asamblea. Muchas gracias, Marcelo, por haber venido. Gracias al estudio, a vos, Luis, me encantó la nota. Gracias. Dale. Seguimos en Bremer Directo con más actualidad y ya llega Verónica Lozano.